Hola, hola, y comenzamos en este día nuevamente junto a Lee conmigo la Biblia y lo vamos a hacer como ya es costumbre con un devocional y que justamente tiene que ver con las lecturas bíblicas del día de hoy. Nos adentramos entonces en esto que se llama Sincerándonos con Dios. En una de las 20 charlas más populares de TED, Pamela Meyer, autora de Lies Pudding, afirmó que en un día cualquiera nos mienten entre 10 y 200 veces. Un ejemplo de esto puede ser: el cheque está en el correo, o habrá alguien que podrá reparar su teléfono en las primeras horas de la mañana, o un simplemente estoy bien. A veces se tratan de palabras vacías. El corazón no acompaña los labios. Simplemente hemos sido engañados. Queremos que la gente simplemente nos diga la verdad. En los pasajes bíblicos que hoy veremos, Dios odia las mentiras y el engaño. David dice: no hacen sino mentirse unos a otros, sus labios son lisonjeros y hablan con doblez. Jesús cita a Isaías y este versículo que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vimos cómo los hermanos de José habían engañado a su padre sobre el destino de su hijo. No obstante, hoy vemos también que sabían en sus corazones que no podían engañar a Dios. Sin duda, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos a nuestro hermano, van a revelar en Génesis 42. Dios quiere que seas sincero con Él. Le agrada la franqueza. Desea escuchar lo que hoy está en tu corazón. El libro de Salmos capítulo 12 nos instruye: pide ayuda a Dios. El clamor del corazón de David era: sálvanos, Señor. Se lamentaba por la condición de la sociedad de su época, una sociedad no muy distinta a la nuestra. Mencionaba mentiras, engaños, arrogancia, codicia y egoísmo. Presentaba su clamor ante Dios. A Dios no le impresiona la gente astuta en el uso de las palabras. El clamor inicial de David pidiendo ayuda halló respuesta cuando Dios prometió asistir al débil y al necesitado. David luego contrastó la confiabilidad de Dios con el vacío de las mentiras de quienes lo rodean. Tenía la confianza de que el Señor lo guardaría y protegería pese al engaño que lo rodeaba. Sálvanos, Señor. Es una gran oración que puedes realizar al comenzar el día pidiendo que Dios te guíe en todo lo que emprendas. En el capítulo 14 de Mateo nos invita y nos indica: sigue hablando a Dios en la tormenta. A Jesús le encantaba aislarse para orar. Dice en el capítulo 14 que subió a la montaña a orar a solas y al anochecer estaba allí él solo. Cuando estás completamente a solas con Dios, puedes hablar con sinceridad desde lo profundo de tu ser. Esta intimidad con Dios es la que capacitó a Jesús para andar sobre las aguas. Animó a Pedro a que hiciera lo mismo. Pero cuando Pedro sintió el viento fuerte, entró en pánico. Sé exactamente cómo se siente eso. En ocasiones, cuando las cosas salen mal, quito mis ojos de Jesús. Me enfoco en las circunstancias que me rodean y comienzo a hundirme. En medio de esto, Pedro realizó una oración de pánico: Señor, sálvame. Aunque fuera una oración de temor, también fue un clamor desde el corazón. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó. Al considerar las oraciones de pánico que he realizado, me maravilla pensar en las maneras en las que algunas de ellas han sido respondidas. Cuando Jesús y Pedro regresaron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. El incidente concluyó con todos los discípulos expresando un clamor del corazón en alabanza. Es bastante extraordinario. Judíos monoteístas que se conocían el mandamiento de que solo debían adorar a Dios, adoraron a Jesús. Reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. En realidad, las primeras palabras de Jesús a los discípulos mientras caminaba por las aguas fueron literalmente: cálmense, yo soy,
no tengan miedo. Yo soy es el nombre utilizado para el Dios del Antiguo Testamento. Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también que Él es el gran yo soy. De modo que no había nada que temer, sea cual fuere tu situación actual. Esta es una reafirmación clara de que Jesús tiene todo controlado. Tal vez no siempre tengas el consuelo de entender lo que realiza Jesús ni por qué permite que la vida sea como es, pero tienes el consuelo de saber que Él tiene todo controlado. Llevaron ante Jesús todos los que estaban enfermos y clamaron por sanidad. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. En la sección siguiente, Jesús desafió a los fariseos con respecto a lo que ocurría realmente en su corazón. Comenzó cuando ellos le cuestionaron acerca del quebrantamiento de las tradiciones por parte de sus discípulos. Pero Jesús le dio la vuelta al argumento para cuestionarles a ellos. La Escritura deja claro que cuidar de nuestra familia, en especial de nuestros padres, debiera ser una prioridad absoluta. Los fariseos habían elaborado razonamientos espurios del por qué el dinero que debiera ser usado para ayudar a los padres se había de dedicar a Dios y por lo tanto no podía usarse para honrar y ayudar a sus propios padres. Jesús los acusa de hipocresía. La palabra hipócrita significa literalmente alguien que se pone una máscara en una representación. La máscara que llevaban era honrar a Dios con sus labios, pero realmente su corazón estaba lejos del Señor. Dios está mucho más interesado en tu corazón que en tus labios. En Génesis capítulo 41 nos habla acerca de hablar con Dios desde lo profundo de tu corazón. José concluyó bien, pero había comenzado mal. Había estado en una cisterna, en una cárcel, pero terminó en un palacio. Como muchos en la Biblia, Jesús, Juan el Bautista, Ezequiel, los sacerdotes y levitas que servían en el templo, José comenzó su vida laboral a los 30 años de edad. Hasta entonces había pasado por un entrenamiento particular. Llegó el momento, pues, en lo que pusieron a cargo a José de todo el territorio de Egipto. Dios había visto el corazón de José en medio de todas las tribulaciones. Durante los 13 años comprendidos entre la edad de los 17 a los 30, José probablemente se preguntó ¿qué estaba haciendo Dios? Había experimentado rechazo, sufrimiento, injusticia, encarcelamiento, decepción y otras pruebas. Pero por medio de todo aquello, Dios lo preparaba para estar a cargo de todo el territorio de Egipto. Dios sabía que José era confiable porque su corazón era correcto. Había permanecido cerca del Señor en medio de todas las pruebas. Esto es lo que importa. No si estás en un periodo de batalla o de bendición, sino si permaneces cerca del Señor y te comunicas con Él desde tu corazón. José llamó a sus 2 hijos Manasés, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna, y Efraín, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. El hilo conductor entre ambos nombres es la frase de 4 palabras. Dios me ha hecho. Tanto en épocas de sufrimiento, Manasés, como en momentos de éxito, Efraín, José reconocía que Dios tenía el control. No permitas que tu corazón se amargue en momentos de sufrimiento, ni se jacte en épocas de éxito. Reconoce que Dios es soberano en tu vida y tu situación. A diferencia de José, sus hermanos tuvieron que vivir con su engaño y culpabilidad. Pero se decían unos a otros, verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Todo esto, los sueños originales de José hallaron cumplimiento, pese a todo lo que había pasado. Siguió confiando en Dios y fue fiel a Él.
Comenzó mal, pero terminó bien. Nunca abandones los sueños dados por Dios, aunque comiences en una cisterna o en una cárcel como José. Puede que termines en un palacio. Como señala Joyce Meyer, no importa dónde comenzaste, puedes tener un gran final. Aunque hoy te encuentres en un hoyo, Dios aún puede levantarte y hacer grandes cosas en ti y a través de tu vida. Y comenzamos con nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 12. Sálvame, Señor. Ya no hay persona fiel, los fieles desaparecieron del mundo. Solo se dicen mentiras unos a otros, ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. Que el Señor calle esas bocas mentirosas y selle esos labios que exageran. Esos que dicen, nuestra boca nunca hará que triunfemos, confiamos en nuestros labios. ¿Quién será capaz de someternos? Pero el Señor dice, yo vendré a defender a los pobres que sufren por causa de los perversos que los han oprimido y maltratado. Yo les daré la seguridad que han estado buscando. Las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como la plata terrenal que ha sido fundida y purificada 7 veces en el horno. Señor, cuida a la gente indefensa, protégela siempre de esta perversa generación. Los perversos están por todos lados y los seres humanos alaban la maldad. Continuamos con el libro de Mateo, capítulo 14, versos 22 al 36. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo la noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla, y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre las aguas. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron y gritaban de miedo, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús inmediatamente dijo, «Tranquilos, yo soy, no tengan miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo, «Ven». Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero pronto vio que el viento era fuerte y tuvo miedo. Y se empezó a hundir y gritó, «Señor, sálvame». Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, «Tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios». Cruzaron el lago y finalmente llegaron a Genesaret. Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido, y empezaron a traerle todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar, aunque fuera el borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. Mateo capítulo 15, versos 1 al 9. Después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, «¿Por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer». Jesús les preguntó, «¿Y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice, respeta a tu papá y a tu mamá. El que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes engañan que está bien decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma, enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, con su tradición, anulan la palabra de Dios. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren porque todo lo que enseñan son normas de hombres».
Génesis capítulo 41, versos 41 al 57. Después el faraón le dijo a José: Mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano de José. Lo vistió con ropa muy fina y le colgó una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la segunda carroza real y la gente gritaba frente a él: ¡Abran paso! Entonces, así, el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón le dijo a José: Yo soy el faraón, pero sin tu autorización nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. Después el faraón le puso el nombre de Safenat-Panea a José. También le dio como esposa a Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Entonces José quedó al frente de Egipto. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, el rey de Egipto. Se fue de la presencia del faraón y viajó por toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo bastante. Él juntó todo el alimento de los 7 años en que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que la rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de los años de escasez, José tuvo 2 hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. José llamó a su primer hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo: Dios me ha dado hijos en la tierra en la que he sufrido. Y los 7 años de escasez comenzaron a llegar tal como José lo había dicho. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar pan al faraón. El faraón les dijo: Vayan a ver a José, hagan lo que él les diga. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprarle trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Continuamos con el libro de Génesis, capítulo 42. Cuando Jacob se enteró que había trigo en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen mirándose unos a otros sin hacer nada? Miren, me enteré que hay trigo en Egipto. Vayan allá y compren trigo para nosotros. De esa manera podremos sobrevivir y no nos dejaremos morir. Entonces, 10 de los hermanos de José se fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no mandó con sus otros hermanos a Benjamín, el hermano de José, porque temía que le pasara algo. Así los hijos de Israel se fueron a comprar trigo, en compañía de muchos otros, porque la escasez había alcanzado la tierra de Canaán. José era el gobernador del país. Él era el que vendía el trigo a toda la gente de la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron rostro en tierra ante él. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero actuó como si no los conociera. Les habló de una manera muy dura y les preguntó: ¿De dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán a comprar comida. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. José también se acordó de los sueños que había tenido sobre ellos. Les dijo: ustedes son espías, han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Pero sus hermanos le dijeron: no, señor, nosotros, sus siervos, vinimos a comprar comida. Todos somos hijos de un mismo hombre. Somos personas honestas. Nosotros, sus siervos, no somos espías. Entonces José les dijo: no, ustedes han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Ellos dijeron: no, nosotros, sus siervos, somos 2 hermanos, hijos de un hombre de la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está con nuestro papá, y nuestro otro hermano ya murió. Luego José les dijo: es como yo les digo,
ustedes son espías. Pero voy a dejar que me demuestren que están diciendo la verdad. Les juro por la vida de Faraón que no se podrán ir de aquí hasta que no venga su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano mientras el resto permanece en prisión. De esta manera pondré a prueba sus palabras para saber si me están diciendo la verdad. Si no, juro por la vida del faraón que ustedes son espías. Entonces los encerró en prisión durante 3 días. Al tercer día, José les dijo: yo temo a Dios. Hagan esto y les perdonaré la vida. Si ustedes son hombres honestos, entonces uno de sus hermanos se puede quedar aquí en prisión, mientras el resto lleva el trigo a sus familias. Pero entonces deben traerme a su hermano menor. Solo así sabré que me están diciendo la verdad y no morirán. Ellos aceptaron. Se dijeron unos a otros: estamos pagando lo que hicimos a nuestro hermano. Vimos que estaba en problemas, nos rogó que le tuviéramos compasión, pero nosotros no lo escuchamos. Es por eso que ahora nosotros estamos en problemas. Entonces Rubén les dijo: ¿acaso no les dije yo que no le hiciéramos daño al muchacho? Pero ustedes no me quisieron escuchar y ahora hay que pagar por su sangre. José estaba utilizando un intérprete para hablarles a sus hermanos. Entonces ellos no sabían que José entendía su idioma, pero José escuchó y entendió todo lo que ellos dijeron. Después José se alejó de ellos y lloró de tristeza. Luego regresó, les habló, se llevó a Simeón e hizo que lo ataran frente a ellos. Entonces ordenó que llevaran sus costales de trigo. Los hermanos le pagaron con dinero, pero José le puso el dinero a cada uno en su costal. Finalmente les dio las provisiones necesarias para el viaje. Ellos cargaron sus burros con el trigo y se fueron. Por la noche, en el campamento, uno de ellos abrió uno de los costales para sacar trigo para los burros y encontró el dinero. Estaba ahí, en la boca del costal. Entonces les dijo a sus otros hermanos: mi dinero regresó, está aquí, en mi costal. Todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo. Se miraron unos a otros y se dijeron: ¿qué nos ha hecho Dios? Cuando llegaron a la casa de su papá Jacob en la tierra de Canaán, le contaron lo que había pasado. El hombre que es el gobernador de esa tierra nos habló bruscamente. Nos encerró en prisión como si fuéramos espías. Entonces nosotros le dijimos: somos hombres honestos. No somos espías, somos 2 hermanos, hijos del mismo papá. Uno ya murió y el menor está con papá en la tierra de Canaán. Luego el gobernador del país nos dijo: yo sabré que ustedes son gente honesta si uno de ustedes se queda en prisión mientras el resto lleva el trigo a sus familias. Pero entonces tienen que traerme a su hermano menor. Solo así sabré que no son espías y son hombres honestos. Entonces les devolveré a su hermano y podrán andar libremente por este país. Cuando desocuparon sus costales, cada hermano encontró su bolsa de dinero en su costal de trigo. Cuando ellos y su papá vieron las bolsas de dinero, se asustaron mucho. Jacob, el papá, les dijo: me están dejando sin hijos. José ya no está y tampoco Simeón. ¿Ahora se quieren llevar a Benjamín? Todo está en mi contra. Entonces Rubén le dijo a su papá: te doy mi permiso de matar a mis 2 hijos si no te vuelvo a traer de regreso a Benjamín. Confíalo a mi cuidado, yo te lo traeré de regreso. Pero Jacob dijo: mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes, porque su hermano está muerto, y él es lo único que me queda de mi esposa Raquel. Si algo malo le llega a pasar en el viaje que deben hacer, harán que este pobre viejo se muera de tristeza. Y una vez más llegamos al final de este día con esta lectura apasionante. Queremos despedirnos, como lo hacemos siempre, con una oración. Señor, ayúdame en todas las cosas que debo hacer en el día de hoy. Señor, hoy te reconozco y te alabo como el Hijo de Dios. Gracias porque no tengo por qué temer. Cuando las cosas salen mal, puedo hablar contigo y saber que escuchas mis oraciones. Señor, ayúdame a llevar una vida de integridad total.
que mis labios y mi corazón sean uno. En mis oraciones ayúdame a hablarte con sinceridad, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por escuchar el clamor de nuestro corazón que sinceramente te alaba, te agradece y te bendice. Amén. Nuevamente llegamos al final de este Lee conmigo la Biblia 2021. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes que me acompañan día tras día en esta lectura que hemos iniciado durante todo este año. Es para mí un honor y un privilegio compartir este espacio de devocional y de lectura bíblica diaria. Nuevamente gracias, mi nombre es Andrea y los espero mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios en este espacio que hemos decidido compartir con ustedes que titulamos Lee conmigo la Biblia.